Y mire, en otro tema se ha hablado, recuperando el tema aquel de la consulta que se plantea para conocer la opinión de la gente sobre la construcción o no de la presa Puerta del Sol, allá en la zona de Ures. Había dicho el secretario de Gobierno y algunos otros funcionarios que pedirían al Instituto Estatal Electoral organizar esta consulta. Entonces le quise hablar y le agradezco mucho al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que me ha tomado la llamada, Neri Ruiz Arvizo, para platicar, pues no de la presa, sino de este mecanismo de consulta que están planteando las autoridades. Consejero, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Sergio. Un saludo a los radioescuchas. Primero, si me lo permite, pues nuestras condolencias para las familiares de las víctimas del accidente trágico del fin de semana aquí en Hermosillo. Y pues por lo que respecta a la consulta, decirle, Sergio, que en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana nosotros somos responsables de la organización de los mecanismos de participación ciudadana que contempla la Ley de Participación Ciudadana de Sonora, y dentro de ellos se encuentra una figura que es la consulta popular, que es aquella que se puede desarrollar en varios municipios o incluso en todo el estado, para solicitar la opinión de la ciudadanía respecto de obras que sean injerencia o de alguna otro tipo de mecanismos que sean injerencia del Ejecutivo del Estado o del Congreso del Estado. De ahí deriva esa probable, porque todavía así lo tenemos que mencionar, consulta, toda vez que todavía no nos ha sido solicitada. Entonces nosotros ya tenemos la claridad de qué es lo que se tiene que hacer. Es una consulta popular. Tenemos la idea, pero a la fecha no hemos recibido una solicitud, Sergio. Bien, justamente por eso le llamé. Es un mecanismo que tiene que implementar el Instituto Estatal Electoral a petición de... ¿Cómo es? ¿Quién lo solicita? Dice la propia Ley de Participación Ciudadana del Estado que puede ser convocada esa consulta popular, ya sea por el Ejecutivo del Estado, ya sea por la mayoría del Congreso, o dice por una ciudadanía de aproximadamente 10,000 personas o más, dependiendo del ámbito geográfico en el que se desarrolle. Esa es la forma de cómo se solicita, es decir, lo puede solicitar el Ejecutivo, el gobernador del Estado, la mayoría de diputados o diputadas del Congreso, y un número de ciudadanos. En este caso, pues nosotros no hemos recibido aún la solicitud. ¿Qué es lo que pasa según los procedimientos que establece la propia Ley de Participación Ciudadana? Que se emitirá una convocatoria, ya sea por parte del propio gobernador, el Congreso del Estado o la ciudadanía, en donde se va a consultar sobre un tema que sea de interés de la ciudadanía en un ámbito determinado de territorio, es decir, en algunos municipios, en todo el estado, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento de inicio, y dice que podrá ser ya sea a través de una consulta directa a la ciudadanía, esto es, aquellos ciudadanos mayores de 18 años inscritos en el Registro Federal de Electores y que cuenten con credencial vigente en el listado nominal, es decir, todos aquellos que tengan credencial vigente en términos generales. Ese es un mecanismo, es decir, a través de una mesa de consulta a la ciudadanía se le pregunta respecto de una obra o de alguna situación particular. Y hay otros mecanismos como pueden ser encuestas, sondeos, foros o cualquier otro mecanismo que consideren necesarios. Eso son lo que señala la propia ley, y dice que el Instituto Estatal Electoral podrá coadyuvar en la organización y se tendrá que hacer una difusión de por lo menos 7 días, eso es lo que menciona la propia ley, para que se tenga un resultado, y ese resultado lo va a conocer quien convoca. Bien, entonces digamos que el Ejecutivo convoca, ¿sí?, a la consulta. ¿En qué momento la tiene que solicitar antes con ustedes o convoca primero y después se los pide a ustedes? ¿Cuáles, digamos, las etapas? En la primera etapa dice que es la convocatoria, es decir, el propio Ejecutivo podrá convocar a la ciudadanía de un determinado número de municipios con una, digamos, una finalidad específica, ya sea la consulta para realizar una obra, una norma, etcétera, y simultáneamente podrá solicitar al instituto el apoyo necesario para organizar, y esto es aquí donde nosotros, digo, independientemente de que no hemos recibido la solicitud formal, nosotros desde que escuchamos sobre el tema y nos estamos preparando para una eventual consulta en caso de que sí se requiera. Bien, ¿de qué manera se prepara el instituto para eso?
Pues nosotros, viendo los datos y la información que es pública respecto de dónde se pretende llevar a cabo estos mecanismos, pues tenemos ya datos específicos de elecciones anteriores. Si le pongo un ejemplo, Sergio, estamos hablando de 8 municipios, que es lo que se menciona, en donde hemos instalado 52 casillas. Vemos nosotros el listado nominal de personas que viven en esos municipios. Tenemos que hacer una logística para determinar el número de, digamos, lo que se va a consultar. Va a ser a través de algo que no es la boleta electoral, sino también es una boleta de consulta, y sacamos números, estadísticas, logística, nos preparamos con qué personal se podría ocupar, qué instalaciones. Es decir, ese es el ámbito de competencia de nosotros, y es donde nosotros ya estamos haciendo, digamos, estimaciones, preparaciones por el caso de que se pueda dar. De que se dé. Bien, a partir de que se les solicita al Instituto Estatal Electoral, ¿cuánto tiempo pasa para que se lleve a cabo la consulta, para que la gente salga y vote, pues, por decirlo de algún modo? Dice que lo más importante de las consultas, y eso ha sido algo que se ha reiterado también en los tribunales y el propio Instituto Nacional Electoral, es la difusión que se le puede hacer a la propia consulta. Es decir, claro, el objetivo de la consulta es que la ciudadanía vote, emita su opinión, pero de manera totalmente informada. Entonces, nosotros los únicos tiempos que marca la propia ley son 7 días de difusión. Nosotros estimamos un tiempo un poco mayor. ¿Por qué razón, Sergio? Tenemos que contratar y capacitar al personal que va a estar en las mesas de consulta. Es decir, no es igual que el del centro de votación de la jornada electoral, sino que aquí se trata de mesas de consulta, digamos, un poco más reducidas. Son 3 personas las que contemplaríamos nosotros, sí, que son ciudadanos que ya tienen experiencia, pero tenemos que capacitarlos, pero sí, también ocupamos al personal que nos va a acompañar en el traslado de todos estos paquetes, la recepción de las propias boletas de consulta. Es decir, son mecanismos que tenemos tiempos mínimos, pero que tenemos que preparar. Pero el único tiempo mínimo que se menciona son 7 días. Nosotros consideramos que no es un tiempo suficiente, más sin embargo, sí se requiere un tiempo adicional. Calculamos 3 semanas, un mes más o menos, para poder cumplir cabalmente con toda esa labor. ¿En el mismo día se tendría el resultado? ¿Qué dice la ley algo de eso? La ley dice que la difusión la hará el propio encargado de emitir la convocatoria. Nosotros nos encargaríamos de que se hagan los cómputos de manera inmediata. Contamos ya, de hecho, con simulaciones en otros que hemos utilizado en otras ocasiones, en donde podemos tener nosotros un tipo PREP, le vamos a llamar así, el programa de resultados electorales preliminares, de manera inmediata. Es decir, sería capturar los resultados de 52 casillas. En términos generales, Sergio, esos son los 8 municipios, 52 casillas, que es algo... Instalarían el mismo número de casillas, digamos. Sí, se instalaría el mismo número de casillas, que eso nos garantiza tener datos mucho más objetivos en cuanto al número de personas que se encuentran inscritas en ese ámbito geográfico, en esa casilla. Pero sobre todo, los resultados serían casi inmediatos, Sergio. Nada más que los tendría que difundir quien emita la convocatoria. O sea, si convoca el Ejecutivo, si convoca el Legislativo, tendrían que ser ellos. O en un descuido y le llegan 10,000 firmas, consejero, del Río Sonora. Habría que revisarlas. Nosotros ahí, fíjese, la parte el resultado sería inmediato. La única formalidad, digamos, que tenemos que considerar es que se cumple con quien lo difunda, que sería transmitirle al Ejecutivo, al Legislativo, a los ciudadanos, pues la información esa, si me permite explicarlo así de forma más sencilla. Nosotros lo tendríamos, pero a quien le tocaría difundirlo sería a quien convoque. Sí, no saldría usted o algún consejero pues a dar el dato, saldría el quien convoca. Exactamente, esa sería la formalidad para cumplir con lo que señala la propia ley. Ahora, ¿cuánto cuesta esto? Fíjense que nosotros estamos sacando números, y por ejemplo, el propio personal del instituto no habría necesidad de contratar personal adicional, salvo los costos que tendría la instalación de la casilla, impresión de boletas, actas y cuestiones de logística, que no considero que sea algo así sustancial. Estamos hablando, le doy los números, Sergio, aproximadamente 24,009 personas registradas en listado nominal en aquellos 8 municipios, con corte a finales de septiembre. Es decir, no tiene un costo elevado, como una elección normal. Sí, porque luego, pues sí,
digo, está bien el mecanismo, yo no lo voy a cuestionar, ¿verdad? Pero pues al final de cuentas todo cuesta, pues hay que mover, es un reto logístico, en fin, o sea, y se requiere de un presupuesto, y la pregunta es si el instituto tiene el presupuesto para ello o tendría que solicitar una ampliación, un apoyo específico. No, mire, nosotros ya hemos hecho esos mecanismos en otros municipios, pero con aspectos, digamos, un poquito menos complicados. En este caso, se han buscado consultar a la ciudadanía de un municipio en particular, sí, por ejemplo, para el nombre de un panteón, para calles o para otro tipo de aspectos que hemos organizado, y son relativamente baratos dependiendo del municipio. Le digo, sí, por ejemplo, hay municipios de 5,000 habitantes, 6,000 habitantes donde lo hemos hecho y que no tiene un costo relevante. Nosotros contamos con un presupuesto para todos esos mecanismos. Digo, no uno muy grande, pero sí, en este caso no consideramos necesaria una ampliación ni ninguna otra situación. Bien, yo le agradezco muchísimo su explicación, consejero, muy clara, y pues ahora a esperar a ver si llega esa solicitud que no ha llegado al Instituto Estatal Electoral para esta consulta popular. Así es, Sergio, cualquier cosa nosotros estamos a la orden y en cuanto llegue nosotros lo haríamos del conocimiento de la ciudadanía. Gusto en saludarlo. Un saludo, Sergio, a ustedes, auditorios. Hasta luego.